Los efectos de la inflación continúan siendo demoledores para nuestros bolsillos y atajarla no siempre está en nuestra mano, aunque a veces sí. Vamos a profundizar en lo que pueden hacer hoy las familias para paliar la subida continua de los precios y poder llegar al fin de mes. Nos acompaña ya Sara García, es abogada de Legalitas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, preguntarle si la subida de precios ha traído consigo también un aumento de las consultas de sus despachos. Sí, efectivamente, los ciudadanos consultan más sobre ciertas cuestiones como las cláusulas de los contratos de alquiler, la posibilidad de modificar la pensión de alimentos o los requisitos para solicitar ayudas económicas para poder buscar posibles cosas a las que agarrarse para reclamar o para conseguir un poquito más de solvencia económica. A la vista de la experiencia que ustedes tienen en su gabinete, vamos a intentar descubrir algunas claves para el ahorro. Por ejemplo, ¿por qué recomiendan revisar los suministros contratados? Es importante que estemos más alerta que nunca ahora que llega un momento de dificultad económica. Examinar los contratos de suministros como el gas, la electricidad o las facturas correspondientes a estos servicios nos puede ayudar a detectar posibles errores. Por ejemplo, que la energía que tenemos contratada no sea la misma que nos está viniendo en la factura. Esto nos va a dar pie a poder realizar reclamaciones y regularización de facturas que nos pueden ayudar a obtener esos pequeños ahorros. ¿Y qué pasa con las cláusulas del contrato de alquiler? Pues la actualización de los contratos de alquiler, que suele ser anual, normalmente está referenciada al IPC. Tenemos que tener también esta precaución de estar alerta y ver que la subida que nos llega del alquiler en el momento que toca la regularización está adecuadamente actualizada con el IPC que corresponde. Y tener también la precaución de ver en nuestro contrato de alquiler si efectivamente está prevista esta actualización, porque si no lo está, no nos van a poder actualizar el alquiler con referencia al IPC. Entonces, si el dueño nos reclama una subida del 10%, por ejemplo, ¿podemos demandar? Efectivamente, podríamos, si lo que nos están subiendo no es adecuado, podríamos demandarle para que nos regularice la factura de la mensualidad que estamos pagando por el alquiler y se adecue a la cantidad que efectivamente nos tienen que cobrar. ¿Y la actualización de la renta anual puede hacerse si el contrato de arrendamiento no contiene una cláusula que así lo determine? No, en ese caso no se puede actualizar. El contrato, cuando establece unas determinadas condiciones sobre la vivienda, una de las que establece es el precio anual, que se puede pagar mensualmente, que es lo más habitual, y además la forma en la que se actualiza, cuando llegue el momento de la anualidad correspondiente. Lo normal es que esté referenciado al IPC, pero si no dice nada, no nos pueden actualizar la renta. Los seguros se prorrogan anualmente, muchos en esta última parte del año. Si una compañía de seguros quiere modificar las condiciones del contrato con una subida de la prima, ¿con qué antelación debe comunicarlo al asegurado? Nos lo debe comunicar con una antelación de 2 meses al vencimiento. Es cierto que los seguros normalmente son anuales y 2 meses antes nos tienen que decir si nos van a resolver el contrato, igual que nosotros podríamos resolverlo, y si va a haber una actualización nos tienen que avisar. Si no lo hacen, con esa antelación no nos lo podrían subir. ¿La pensión alimenticia de los hijos debe ser proporcional a los ingresos o también influye en los precios? A la hora de calcular una pensión alimenticia de los hijos, ya sean estos mayores o menores de edad, lo que se tiene en cuenta es que debe ser proporcional a los ingresos de la persona que paga la pensión y de las necesidades del que la recibe. Cuando hay una modificación sustancial de las circunstancias, bien sea de las necesidades, bien sea de los ingresos o de la situación económica del que debe abonar la pensión, puede solicitar a través de un procedimiento judicial que se llama de modificación de medidas ante el juzgado correspondiente donde se ha tramitado su separación o divorcio, que se modifique la pensión de alimentos para que se adecue a esta nueva realidad. Debe ser realmente un cambio sustancial de las circunstancias. Habría que ver si esta variación de precios le ha afectado de tal manera a la persona que tiene que pagar la pensión como para que esté justificado. Y solo en casos extremos en los que el alimentante o la persona que debe pagar la pensión realmente no puede hacer frente ni tan siquiera a sus propias necesidades, se podrá pedir la suspensión de ese pago. Siempre habrá que tener en cuenta las circunstancias del caso. ¿Incluso se puede pedir la suspensión del pago de la contribución hasta que las circunstancias mejoren? No, solicitar la suspensión del pago no es posible. Otra cosa es que podamos negociar un aplazamiento fraccionado del pago.
pero que nos lo suspendan por la situación actual no parece que vaya a ser viable. No obstante, si optamos por esta solicitud de fraccionamiento, tenemos que tener en cuenta que esto va a conllevar el pago de intereses de demora, porque por lo tanto es importante valorar bien en qué se nos va a quedar el pago finalmente para tomar la decisión de si solicitamos o no este aplazamiento. ¿Qué tipo de ayudas económicas se pueden buscar en estos momentos? ¿Vivienda, pensiones o renta básica? Hay distintas ayudas y las personas interesadas van a tener que estar pendientes de las convocatorias y de si cumplen o no los requisitos, ¿no?, para poderlas solicitar. Por ejemplo, en referencia a las ayudas a la vivienda está la ayuda del bono joven de alquiler, que consiste en una ayuda de 250 euros mensuales durante 2 años para jóvenes menores de 35 años. Si bien la ayuda es una normativa estatal, la gestión corresponde a las comunidades autónomas. Otras ayudas es el ingreso mínimo vital para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además del pago de la renta garantizada, se establecen programas de inclusión social y laboral. También tenemos que tener en cuenta diferentes rentas de inserción, rentas ciudadanas, según las cataloguen las distintas comunidades autónomas, para garantizar unos ingresos mínimos a los ciudadanos. Otra cuestión importante es que las personas jubiladas podrán solicitar un complemento de 28 euros mensuales por cada hijo nacido durante la etapa laboral, con un tope de cuantía de 4. Conocido complemento para la reducción de la brecha de género. Y otras ayudas que puede haber, por ejemplo, las familias numerosas, aunque tenemos que estar un poco a la espera del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde se van a concretar. ¿Y qué requisitos se deben dar para poder rescatar nuestro plan de pensiones? Bueno, es otra opción de las que despiertan interés en momentos de falta de liquidez o de aumento del gasto, ¿no?, para las familias. Y quien tiene un plan de pensiones pues puede pensar que a lo mejor es el momento de rescatarlo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de requisitos y que el capital invertido no se puede rescatar hasta la jubilación, a menos que haya unas situaciones concretas, por ejemplo, desempleo de larga duración o una enfermedad grave. En este primer caso vamos a tener que acreditar la situación de desempleo, estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE y no cobrar ninguna prestación. Cuando es una enfermedad grave también vamos a tener que acreditarlo y tiene que ser una enfermedad pues incapacitante para nuestra actividad profesional habitual durante un periodo mínimo de 3 meses. Hay distintas formas de rescatar el capital, todo de una vez, en forma de renta, a lo largo del plazo establecido, o de una forma mixta, que es una mezcla de las anteriores. Pero en cualquier caso esto va a conllevar el pago de impuestos, ya que se va a considerar una renta del trabajo. Lo vamos a tener que incluir en nuestra declaración de IRPF como un pagador más, que nos viene por este ingreso que tenemos, por el rescate del plan de pensiones, y vamos a tener que estudiar el caso concreto para ver de nuevo si nos interesa o no tomar esta decisión, que va a dependiendo un poco de la base general que tenemos. Pero si lo recuperamos en forma de capital y tenemos derechos consolidados a fecha 31 de diciembre de 2006, vamos a tener una reducción del 40%, lo cual nos va a proporcionar este beneficio fiscal. Sara, cuando fallece un familiar y aceptamos su herencia, ¿nos arriesgamos a recibir también sus deudas? Sí, efectivamente, cuando aceptamos una herencia se integra con nuestro capital todo, tanto los activos, el patrimonio, el dinero, etcétera, como las deudas que podría tener esa persona. La forma de asegurarnos de que esto no nos ocurra y que no recibamos más deudas que activos es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Por tanto, si tenemos dudas o si pensamos o incluso la certeza de que la herencia que nos llega podría tener deudas, es muy importante que tomemos esta precaución. Si no estamos seguros, aceptemos siempre a beneficio de inventario. En ese caso, nunca se va a mezclar con nuestro patrimonio de manera directa, sino que las deudas se pagarán primero con el dinero o los activos que hayamos recibido por parte de la herencia. Y solo si sobra dinero es cuando nos va a llegar a nuestro patrimonio. Pero nosotros no vamos a responder de las deudas si no hay bastante capital activos, para afrontarlas con el dinero de la herencia. Sara García Carrascosa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. 8:50, vamos a seguir con más asuntos.